¿Puedes seleccionar todos estos datos? O sea, puedes seleccionar todos estos datos hasta aquí, que es lo mismo, control C. Básicamente va a ser lo mismo, ¿y qué? Y pego. Y no hay ningún problema. Acá no los voy a pegar porque acá va a ser un poquito diferente el método. ¿Están de acuerdo? Un poquito diferente. Acá nada más voy a ir a los nombres, ¿ya vieron? Control C, control V, me voy para acá, control V, bajo aquí, control V, y el último, un enter. ¿Por qué? Porque ya no voy a seguir pegando los datos, otra van a explicarles. Porque acuérdense que el día de hoy vamos a repasar un poquito para entender, por los que les ha costado un poquito de trabajo, el de sumar sí conjunto y contar sí conjunto, que es donde hemos tenido el problema desde el ejercicio anterior, ¿vale? Sí, pero debemos de tener datos, ¿no? Para poder hacerlo. Aquí lo estoy haciendo con otra tabla. ¿Cuáles decía Nayeli? Con datos reales. Si yo checo una papelería o algo, pues estos son datos que reales, ¿no? Estamos haciendo cuentas, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Okay. ¿Alguna duda en casa? Vamos a silenciar los micrófonos entonces, porque no hay dudas y se escucha como el camión. Están pasando por ahí. Ok, entonces ya tenemos que es nuestra primer fórmula esta, luego nuestro segundo dato es esto. Yo no les pasé lo de acá para seguir practicando lo de quitar duplicados. Esa es la ventaja, seguir practicando lo de quitar, ¿qué? Duplicados. Muy bien. Ahora, yo necesito aquí, tú puedes hacer grande tu tabla o no tu tabla grande. Voy a hacer la fórmula. Quiero que a partir de este momento tú trabajes con las fórmulas que más se te hagan fácil. Rango o coordenadas. Rango o coordenadas. Rango o coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, cada uno va a trabajar con la fórmula. Yo voy a hacer dos fórmulas ahorita. Tú hazlo con la fórmula que más creas que no tienes dificultad, porque básicamente al hacer las dos, uno con rango y uno con nombre, uno con coordenadas, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Nada más que uno tienes que nombrar rangos, como que tienes que hacer tu trabajo de más, y el otro nada más aprenderte las coordenadas donde están los datos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Si fuera por coordenadas, aquí voy a emplear un poquito mi zoom. Si fuera por coordenadas, primero debo de acordarme dónde empiezan mis datos, para que no se te olvide. Tú puedes agarrar tu cuaderno, ¿de acuerdo? Y empezar a checar. Ok, todos mis datos empiezan en la fila 4. Todos mis datos. ¿Estamos de acuerdo? En la fila A está fecha, porque como vamos a recorrer todos los datos, luego sigue región en la B, luego sigue vendedor en ¿dónde? En la C, artículo en la D, cantidad en la E. Casi precio no lo vamos a ocupar, pero si quieren tenerlo, casi precio no. En la F, en la G, el total. ¿Estamos de acuerdo? Todo a partir de la número ¿qué? 4. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Dónde termina? Presionando control flecha abajo. ¿Y dónde termina? Tenemos aquí, que es en la fila ¿qué? 46. Entonces, una vez detectado todo lo que yo quiero, porque como yo voy a empezar a mover mi tablita así, no voy a ver las coordenadas de los datos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Nancy? Sí. Ok. Por eso estoy haciendo esto, porque si yo hago esto, no se vería mucho la tabla, ¿no? No alcanzarían a ver la fórmula. Entonces, ya tenemos en la A, fecha. En la B, ¿qué? Díganme. En la C, luego en la D, en la F, en la F, a ver otra vez. A, fecha. B, región. C, en la D, en la F, precio unitario, ¿no? En la E es cantidad, pero que también se va a ver. La F no, y luego la G, total. Ok, entonces ya tenemos esos datos, ¿vale? Voy a ampliar un poquito mi zoom. ¿Estamos de acuerdo? Y lo voy a pasar para acá. Total. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Entonces yo voy a empezar aquí con mi fórmula. ¿Qué quiero? Primero quiero saber las ventas por vendedor y luego por artículo. O sea, quieres hacerte un resumen de datos. ¿Sí? Acuérdense cómo se llama el curso. ¿De acuerdo? Entonces quiero hacer un resumen de datos. Entonces, yo tengo dentro de suma, yo pongo aquí igual suma, me da todas las de sumas que pueden haber, que puedes ocupar. Las primordiales, suma, sumar producto, sumar sí, sumar conjunto. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ok.
Entonces, en este caso, yo nada más necesito de un criterio. Nada más necesito de un ¿qué? De un criterio. ¿Se acuerdan que más adelante tengo más datos? Nomás necesito de un criterio. Entonces, no voy a sumar por sumar. Voy a ocupar la función de suma. ¿Están de acuerdo? Pero con un solo ¿qué? Criterio. Entonces, vamos a ponerle sumar punto sí. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Mi primer criterio es buscar el rango, ¿sí? Que contenga la palabra vendedor. En este caso, los vendedores. Julio, María, Jimena, Gustavo. Entonces, quedamos que los vendedores están a partir de la C4. ¿Sí o no? 2 puntos y terminan en la C, ¿qué? 46, señores. Recuerden, si yo bueno, me acuerdo dónde inicia, dónde termina, no tengo que estar yéndome para dónde. Para acá. ¿Sí o no? Por eso estoy haciendo esto aquí. Ya está. Ok, ya le puse mi rango. Ok, ¿qué voy a evaluar? Voy a evaluar lo que esté en la celda G4. Es como si colocara yo entre comillas la palabra Julio. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya no tengo que poner Julio, simplemente, ok, búscame lo que esté en la celda G4, que es lo más rápido para que no te equivoques en estar tecleando los textos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Ok, ya lo encontraste, perfecto. Ahora quiero que me sumes el total, que está en G4 y termina en G, ¿qué? 46. Ahora, ya lo encontré. Lo primero es buscar la palabra Julio de C4 a C46. La encuentras, súmame el total de G4 con G46. ¿Sí estamos de acuerdo? Sigue siendo como tipo coincidencias. Coincide Julio con el total. ¿Sí o no? ¿Todos? Sí. ¿Lucy? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Nancy? Sí. Ok. Cuando ya tengamos esta nosotros, entonces básicamente pues ya le doy un enter y aquí dice hay que poner esta selección y ponerle el de moneda para que aparezcan el signos de moneda. Ahí está. Básicamente, ¿podría arrastrar mi fórmula hacia abajo? No, tendría que poner en absoluto. ¿Por qué valores absolutos? Yo la puedo arrastrar. Se va a ir bajando. Porque va bajando. ¿Por qué? ¿Cuál es el único que no dejaría en absoluto? ¿Nancy? Fíjate, vamos a explicarlo para acá de nuevo porque si no, de ahí nos estamos perdiendo. Entonces, quedamos que C4 a C46 es donde va a encontrar al vendedor. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Ese dato de C4, C46 no se debe de mover. Escucha mi palabra, no se debe de mover. Ahora quiero buscar, es como si le pusiera aquí yo entre comillas Julio. Pero no, ¿para qué lo hago? Al menos de que me lo pidan así, sino que no esté en una celda. ¿Sí? No te queda Julio, porque luego es donde nos equivocamos al escribir. Mejor, ok, búscame el rango de Julio, bueno, más bien el contenido de la celda G4, que en ese caso está Julio, en todo el rango de C4 a C46, que es donde está el vendedor. ¿De acuerdo? Pero debes de checar que este rango que está aquí, este rango que está aquí, este que te está marcando, si yo me bajara, cuando yo esté arrastrando va a ocupar 47, 48, 49, 50, 51, 50. Entonces aquí abajo ya no hay nada. Debe de estar estático este rango de vendedor. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Lucy? Sí. Ok. Entonces por eso es que este rango, como comentaban sus compañeros, debe estar en qué. ¿En qué, Nancy? Absoluto, porque si yo bajo, se va a mover a C5, C47. Y si sigues bajando, C6, C7, C8, C9, C10. Por lo consiguiente, C46, 47, 48 y 49. ¿Sí estás de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a volver a repetirlo. Entonces, mi vendedor está en C, ¿qué? C4, C punto, ¿qué? 46. Coma. J4, que es donde empieza el dato que tenemos nosotros ahí. Lo voy a poner sin signo de pesos. Luego G4, que es donde está el total, 2 puntos G46. Lo que hace Excel, como ya lo hemos dicho, es comparar. Ah, ok, compara. Aquí está Julio, ¿no? Vamos a agarrar aquí mi plumita. Aquí está Julio, toma en cuenta esta cantidad. Se baja. Ah, ok, aquí está Julio y toma en cuenta ¿qué? Esta cantidad. Imagínate tú una lista, Nancy, de más de 1 millón de trabajadores, ¿no?
No, tienes que hacerlo con una reglita, ¿no? Y manualmente. Entonces, no, Excel hace eso. Busca a Julio primero. Cuando lo encuentra, se va al rango de total para sumar únicamente esta con esta. Y así hacia abajo va tomando en cuenta ese valor de Julio. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Chicas, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Sí. Entonces, ahora me voy a regresar para acá. De nuevo a mi fórmula. Aquí. Y es cuando doy ¿qué? Enter. Cuando yo bajo mis datos, porque me dicen que es para arrastrarme, yo lo puedo bajar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Sí. Aquí lo vamos a estirar. Sí me encuentra datos. Sí me encuentra María, pero el problema es que ya C5, mis datos no empiezan en C5. ¿Sí o no? Y si yo me bajo hasta acá, de Sandro, ya se fue hasta C14 y terminó en G56. ¿Ya viste, Nancy? ¿Qué pasaría si yo, fíjate, aquí cómo está esta cantidad? Y si yo me fuera para acá arriba, mira, Sandro, esta cantidad que está aquí ya no me la toma en cuenta. Esta ya no la toma en cuenta, ¿por qué? Porque Sandro, ¿ya checaste? Empieza a partir de la C, ¿qué? 14. ¿Ya checaste? ¿Sí o no? Entonces, por eso es muy importante nosotros marcar nuestro límite de datos. Si yo me voy de nuevo para acá, aquí tenemos nuestra cantidad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿F qué? F4, F4, F4 y F4. Básicamente podría ser los mismos datos, pero porque estaban dentro del rango todos los demás datos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo, todos estos monitos fueran Julio? Julio, 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 hasta aquí. Ah, no, pero aquí no me lo repito, vamos a poner Julio. Vamos a rellenar Julio, ¿no? Hacia abajo, que sea Julio, 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 ¿ya vieron? Julio, Julio, hasta acá abajo, puros Julios. ¿Puros qué? ¿De acuerdo? Puro Julio. ¿Por qué me lo tomó como un mes? Porque así van los meses, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo me voy para acá, fíjense cómo ya subió Julio, la cantidad de Julio. ¿Ya checaron? Ya subió bastante. ¿Sí, Nancy? Ok, entonces, por eso es muy importante tener esto. Vamos a darle control Z, control Z, control Z, control Z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Lo vamos a ocupar para acá. Para uno solo. ¿Vale? Para uno solo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Vamos a seguir ahora con lapicero. Ayúdenme. Lapicero. ¿Dónde está lo de artículo? Dijimos que ¿dónde está artículo? ¿Dónde está artículo? Ya lo pusieron ustedes. ¿Dónde está artículo? Artículo, ya me dijeron que A era fecha, B región, C ventas. Artículo, ¿a partir de dónde empiezan los artículos? ¿En la D qué? De 4, 2 puntos y terminamos en la misma D qué? De 46, ¿sí o no? Coma. Ahora, ¿qué voy a buscar ahora? ¿Qué voy a buscar ahora? ¿Qué voy a buscar ahora? ¿Lapicero? La M4. ¿El contenido de M qué? ¿El contenido de M qué? Porque si fuera a buscar lapicero, entonces pongo entre comillas lapicero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Entonces aquí le pongo lapicero, coma. En el mismo rango que va a sumar, que es G4, 2 puntos, G40. ¿Sí? Aguas con los micrófonos en casita, por favor. ¿Sí? Ahí está ya. Entonces aquí tenemos nuestros datos. Damos un enter y ahí tenemos ya nuestras ventas. ¿Sí o no? Moneda. Recuerden ponerle el signo de pesos. ¿Sí? ¿Sí entendimos? ¿Sí o no? Esta fórmula, ¿a qué se parece a la de al lado? Que tiene, el total sigue siendo lo mismo, nada más tengo que cambiar la coordenada. Acá fue vendedor, acá fue ¿qué? Artículo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces ya cuando tengamos aquí
doble clic y ya salieron todas. Esta que está aquí nada más la ampliamos un poquito más porque es por la cantidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya aquí nada más sacaré por los datos, pero estas las borramos ahorita. Teníamos datos aquí. ¿Vale? Aquí nada más lo seleccionamos. Quitamos los bordes. Y ya está perfecto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces,